Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, nuestro intrépido coordinador de contenidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí estamos, espero que se me oiga bien. Muy bien. Yes. ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo va la vida? ¿Trata bien? La verdad es que no sabíamos de qué hacer el directo hoy, porque como no ha pasado nada esta última semana, casi no están pasando cosas, entonces ya no sabíamos qué tema elegir. Hoy traemos un programa muy interesante con, pues bueno, el tema de la semana y que no de la década y que no de este siglo, ¿no? Porque, bueno, Epstein, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Ya poniéndonos serios, ¿no? Estamos ante uno de los escándalos de carácter sexual sobre los niños y niñas más tremendos de las últimas décadas. Y bueno, no podemos dejar de hablar de él. La verdad es que hemos estado haciendo un trabajo de investigación bastante arduo esta semana. De hecho, os digo que seguimos en ese trabajo de investigación y creación de contenido. De hecho, estamos encerrados, modo monje, haciendo todo lo posible, ¿no? Pues por seguir un poco divulgando y analizando esa burrada de documentación sobre la que hay cosas muy interesantes que os vamos a contar hoy. Pasamos ya a la primera sección donde vamos a hablar, pues eso, de este tema que ha copado la actualidad de la semana, ¿no? Las Epstein Files, con Trump, con Aznar a la cabeza en la actualidad, con Trump siendo una de las personas más nombradas, si no la que más. De hecho, está más nombrado que Jesucristo en la Biblia o que Harry Potter en los libros de Harry Potter. Ese es el nivel del que estamos hablando. Y para hacerlo hemos traído a una persona que es un divulgador político, un creador de contenido y también tertuliano en diferentes programas. René Soto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar por aquí. Nada, un auténtico placer tenerte por aquí. La verdad es que te tenemos visto de redes, ¿eh? Te seguimos la pista, pero no hayamos tenido el placer de coincidir. Y nada, es un placer como siempre, René. Igualmente. Bueno, pues nada, yo creo que la mayoría de gente te conocerá, ¿no? Porque tienes un perfil pues bastante activo en Instagram, haciendo vídeos de divulgación, sales, ¿no? En algunos programas de La Sexta, de Canal Red. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál es tu actividad, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo llevas? Lo que consideres para presentarte, vamos. Bueno, creo que lo has dicho todo. Pero más allá de la cuestión de las redes, que esto es importante, la mayoría de gente que estamos en redes venimos de una militancia activa o la tenemos, ya sea en partidos o en sindicatos, en mi caso el de Inquilinas, y llevo creando contenido en redes como tal 3 años. Y bueno, pues si eso ayuda a librar la batalla ideológica que también hay que dar en las redes sociales, pues bienvenido sea. Por suerte creo que cada vez somos más personas desde la izquierda las que intentamos dar esa batalla donde parecía que estaba todo perdido. Y creo que poco a poco podemos darle la vuelta. Efectivamente, ahí seguimos y la verdad es que yo te agradezco tu labor, ¿no? Toda esa labor que haces de divulgación, de vídeos. Pues bueno, te hemos traído un poquito para hablar de este tema, ¿no? De Epstein, de Trump, de Aznar. Bueno, realmente vamos a sumergirnos un poquito en lo que son ya las Epstein Files, porque es verdad que ha salido mucha información, sigue filtrándose, ojo, y analizándose información, porque recordemos que hablamos de más de 3 millones de documentos que han sido lanzados por el Departamento de Justicia, ¿no? Un auténtico intento de inundarte a base de sobreinformación que no ha salido bien, porque la gente se ha lanzado a analizarlos en la medida posible, pero hay cositas muy interesantes. La cuestión, y una de las cosas que queremos decir desde el principio, es que esto no va de sexo. ¿No? A nosotros lo que menos nos interesa y se van todos. Es
No es lo que, ¿vale? No es el tema de los escándalos sexuales, del contenido pedo, porque eso queda muy claro, ¿no? Es decir, eso nos parece que ya está bastante claro y vamos a analizarlo, pero lo que es importante, ¿no?, es de que esto va de poder. Esto es un escándalo político global, es decir, donde Epstein ejercía un papel de nodo, ¿no? Nodo entre élites económicas, políticas y tecnológicas para tenerlas a todas cogidas por los cojones, ¿no? Con chantaje, con acceso, con influencia. Entonces, esto es mucho más de una lista, esto es mucho más de quién estuvo en cierta isla, que es súper importante. Esto es un mapa del poder, ¿no? Un mapa del poder político de Estados Unidos y también de otras muchas partes. No sé un poco qué pensáis en este tema para empezar, si estáis de acuerdo con lo que he dicho, si queréis añadir cosas. René. Yo creo que es el análisis que desde la izquierda tenemos que hacer. Obviamente tampoco podemos caer en esto de quería Bannon, ¿no? Inundar todo de basura o de mierda concretamente, como decía, y entonces caer en una idea en la que todo nos confunde y no sabemos distinguir la realidad de lo que no lo es. Lo has comentado. Todo lo relacionado con los Epstein Files, hay de todo, o sea, hay de todo. Hubo una investigación, hay mails, pero no toda la gente que sale allí ha tenido que cometer los delitos que se dan. Creo que esa no es tanta la cuestión, y eso al final son millones de documentos que otra gente tiene que analizar, sino que nosotros tenemos que tener el rigor político de decirle a la gente, oye, esto no va de que el ser humano sea horrible y malísimo, que es en lo que unos pueden caer y decir qué malos son los seres humanos, qué malos son los hombres en este mundo y no hay nada que hacer, todo se va a la mierda y entonces pues voy a intentar irme a Marte y minar criptomonedas, porque claro, dices, si todo se va a la mierda, pues sálvese quien pueda. No, hay que hacer un análisis político, como dices tú, de un mapa del poder y decir que, en cierto sentido, lo de Epstein es la decadencia del capitalismo neoliberal, en su expresión más extrema, y es así como tenemos que interpretarlo. De hecho, ¿sabes quién no estaba en esos 3 millones de documentos? Ni un chino, ni nadie de Asia oriental, occidental. Creo que ninguna persona del colectivo LGTBI, al menos reconocible. Tampoco ninguna persona migrante. Y las pocas personas que salían ahí, mujeres o de clase humilde, han sido las víctimas, ¿vale? Lo digo porque si los medios de comunicación no están hablando mucho de este tema, es probable que tenga algo que ver con esto. Entonces, lo que se ha destapado con las... Yo coincido bastante con lo que estáis diciendo, porque pues estamos aquí, si no. Bastante en el hecho de que es posible que algunos creadores de contenido, sobre todo de izquierdas, evidentemente, que es a los que más les está interesando sacar esto por razones más que obvias, algunos están cayendo un poco en dos errores, ¿no? El primero, en ir demasiado al detalle con ciertas cosas que a lo mejor no son excesivamente relevantes, ¿vale? Aparecer en un correo electrónico, conocer a Epstein, o fíjate, incluso haber estado en su casa no implica absolutamente nada. Esto lo llevamos diciendo desde el minuto 1 y no hay nada, ¿no? En ese sentido que rasca. En segundo lugar, hay gente que está cayendo mucho en la conspiranoia, porque yo he llegado a ver vídeos de que si eran caníbales, de que si hacían rituales satánicos a no sé qué deidad. Que es verdad que hay alguna cosa ahí un poco extraña, pero bueno, no sé... que hayan 2 o 3 correos mencionando a, yo qué sé, a Moloch o a Satán, pues chico, no quiere decir que sean unos sectarios. Yo creo que si aquí cualquiera nos pilla en el chat de WhatsApp o el correo electrónico, es muy fácil sacar de contexto 4 millones de cosas. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y luego, que hay cuestiones que son investigaciones y que son hipótesis con una prueba, con pruebas un poco... Yo entiendo que todo el mundo vemos a Trump y ciertas cosas que ha hecho. Sabemos que ha sido condenado en una sentencia civil por agresión sexual. Sabemos que el tema de lo del calendario y lo de las chicas hay testimonios y hay vídeos. O sea, hay cosas ahí turbias con este señor. Y cuando de repente vemos que hay un montón de denuncias acusándole de y lo que sigue,
y de estar con niñas de 13 años y no sé qué. O sea, al final, ese tipo de mensajes tiene que ver con un listado de denuncias que hizo el FBI que no tuvieron ningún tipo de recorrido y que por lo tanto no hay ningún tipo de prueba. Más allá de eso, el tema no es tanto ese tipo de llamadas o ese tipo de acusaciones, sino por qué las personas más poderosas del mundo, y unas muy concretas, aparecen tantas veces ahí, tan relacionadas entre sí, y algunas de ellas con tantos crímenes, y todo eso ha tenido una impunidad increíble durante 20 o 30 años. Porque Trump, mucho decir que era amiguito de Epstein y que le prohibió la entrada a Mar-a-Lago, ¿vale? A su casa, pero se la prohibió en 2007, cuando salió la sentencia firme de Epstein, ¿vale? Esos 7 años, desde el año 2000 hasta el año 2007, porque en el año 2000 Epstein contrata a la chica esta, Virgin, no me acuerdo, esta chica de 17 años que se desvivió el año pasado, finalmente. Esa chica trabajaba para Trump y la contrató Epstein y se supone que es el inicio de que empezaran a llevarse mal. Dice, ya, pero eso fue en el año 2000. ¿Qué pasó en esos 7 años, chaval? ¿Vale? Hay cosas ahí que evidentemente hay que prestar atención, pero sobre todo es la parte estructural. Y que por supuesto no hay solamente personalidades de la derecha. Son sobre todo gente blanca, millonaria, con poder y muy bien influenciada. Y sobre todo también llama la atención, y también podemos hablar de ello por hacer una pequeña introducción de la relación que ha tenido esta estructura que había creado Epstein de redes de influencia con la extrema derecha. Que eso es súper importante también. Que sabemos que Epstein tuvo su cuñita en la creación de un foro que sería el caldo de cultivo de la alt-right en 4chan. Sabemos que que conocía a Steve Bannon, que bueno, que no es nada raro, o sea, gente poderosa pujando por ideologías que le vienen bien, si es que no es nada extraño tampoco. Pero claro, el tema es que la extrema derecha, el trumpismo, la derecha alternativa, como lo queramos llamar, ha estado no sé cuántos años difundiendo teorías de la conspiración acerca de una supuesta pizzería que sería una tapadera de P y lo que sigue, dirigido por el Partido Demócrata y con famosos y gente influyente del mundo progresista, y no paraban de difundir eso sin absolutamente ningún tipo de prueba, y que luego lo unieron con la teoría QAnon y demás, y luego ha resultado que quien tenía una tapadera de abusos eran precisamente las personas más conservadoras. Entonces, bueno, creo que son buenos melones para abrir, y como has dicho, Soto, el punto en el que quizás nos tenemos que centrar, y no tanto en caer en el sensacionalismo de, bueno, es que tú... Que ojo, que si llega a ser al revés... Flipas. Mañana sacaremos un reel sobre eso. Y si hubiera sido al revés, y si llega a estar Zapatero en esa lista, o Pedro Sánchez, o Irene Montero, ¡ay! Ay, madre mía, la que os hubiera caído. La que nos hubiera caído. Entonces aquí también se ve la diferencia de fuerzas, ¿no? Y de capacidad de marcar agenda. Pero yo creo que incluso les ha superado mucho, ¿no? Este tema. Creo que deberíamos empezar un poco hablando de Epstein, ¿no? Como actor político. Porque esto es súper importante, ¿no? Es decir, no... La creencia, ¿no? De que Epstein, pues bueno, es un millonario más, ¿no? Un millonario más muy bien conectado, por ejemplo, que es falso. Un empresario degenerado, ¿no? Aislado, es un fenómeno que surge y ya está. Pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, Epstein es una persona con acceso privilegiado a toda una red de contactos y a toda una red de influencia, con una enorme capacidad para mediar entre la gente más rica e importante del mundo. Además, se lo ve como una persona capaz de solucionarles problemas, ¿no? Un facilitador de contactos, organizador de encuentros, un puente entre dinero, entre política e inteligencia, que siempre orbita, ojo muy importante,
alrededor del poder real, ¿no? Y, por supuesto, en esta primera sección lo que tampoco vamos a obviar es hablar un poquito también de Israel, ¿no? Porque hay mucha paja sobre este tema, incluso se está aprovechando un poco para difundir ideas antisemitas en algunos aspectos, pero la verdad es que Epstein pues parecía que formaba parte de la inteligencia israelí, quizás de manera informal, ¿vale? Es decir, no como un agente propio del Mossad, sino como un punto de apoyo, o quizás como un agente del Mossad. Eso aún no tenemos nada claro y sigue investigándose, cada vez más pistas apuntan al Mossad, pero no podemos asegurarlo y aquí nos gusta ser objetivos y razonables. Pero esto, pues a su vez, explica el acceso a todo este poder y a la impunidad que tenía. Es la historia más que del lobo de Wall Street, que podríamos decir que es literalmente. Es del agresor de Wall Street. O sea, Epstein, si lo quieres contar desde una historia de Netflix o una historia épica, puede ser hasta un personaje interesante. Y por eso hay algunos impresentables que dicen basado y demás. Porque, bueno, es una persona que era un profesor de matemáticas y que ha acabado estando en la cúspide y un conseguidor de las élites económicas y políticas de Estados Unidos e incluso de más allá. Y además Epstein, no solo como actor político, sino considero, no sé si estáis así de acuerdo con esto, Epstein destruye la idea neoliberal de la meritocracia por completo, porque siempre se dice, no, en el sistema capitalista si te esfuerzas mucho y lo deseas mucho vas a conseguir ascender y te convertirás en un millonario. Es como el relato así a grosso modo. Donde funcionan otro tipo de mecanismos es en los mundos comunistas o la gente de izquierdas donde tienes que lamer el culo a los poderosos de tu partido y donde no se te valora el mérito sino la cercanía con el poder. Ese tipo de discursos acaban de romperse. O sea, Epstein es una persona que fue medrando y haciéndose rico a base de ser un conseguidor, un extorsionador y una persona que favorecía operaciones de evasión fiscal o ir al límite de la legalidad para las personas que eran ricas. Y así es como cada vez fue ascendiendo. Además, era una persona que se preocupaba mucho de acercarse a gente muy poderosa, de ir a eventos donde había gente con mucho poder, de acercarse incluso a mujeres y atraerlas porque tenían poder. Uno puede decir que eso es una conducta sociopática. Bueno, eso que lo estudie, que lo tenga que estudiar. Probablemente lo sea, pero realmente es el funcionamiento del capitalismo actual, que no funciona realmente con esa idea meritocrática, sino al revés. Es una persona que trabajaba para los ricos y encima los intentaba hasta engañar, los intentaba extorsionar y fue avanzando en la escala social a base de eso, no por un gran esfuerzo o un gran intelecto personal. O sea, es todo lo contrario a la meritocracia. Y es llamativo, supongo que lo comentaremos luego, cómo Trump está incómodo, por supuesto, y cómo muchas de las élites de los Estados Unidos no tratan esto con el rigor que se tiene que tratar. Si yo estuviera ahora mismo en el movimiento MAGA, la verdad que estaría muy contrariado, ¿no? Porque te matas intentando que desclasifiquen todos estos documentos y se sepa la verdad y demás, y ahora parece que otros no quieren que salga. En fin, hablaremos mucho de esto, pero creo que es justamente esta reflexión la que quería meter. Es la destrucción de la democracia, rompe el discurso neoliberal por completo y, como he dicho, es el neoliberalismo en absoluta decadencia y que demuestra lo que sabemos, la gente de izquierdas, que los ricos tienden a encontrar espacios de impunidad. La isla de Epstein, que se dice famosa, en el fondo, a nivel simbólico, es la impunidad por excelencia. Y cómo los ricos siempre intentan evadir la legalidad de la que nos dotamos. O sea, esas son las reflexiones por donde hay que ir. Verle como ese actor político, como ese reflejo de un capitalismo que está en decadencia. Por eso creo que es el enfoque muy adecuado el que habéis planteado. Los discursos sensacionalistas están muy bien para hacer una serie, pero aquí estamos en otra cosa. Y por eso los ultras no quieren hablar de ello, porque les pone sus ideas contra el espejo. En el momento en el que ya no se pueda negar la realidad, centrarán el conflicto en cuestiones netamente individuales y ya está. Ya no, bueno, pero que casualmente todo lo que yo defiendo y toda la gente que yo defiendo esté implicada en esto y forme parte de esta estructura de mierda, no tiene que ver con las ideas y con el discurso y con lo que se defiende, tiene que ver con las personas. Y ya está, entonces se irán unos y vendrán otros. Por eso es tan importante criticar la estructura que hay detrás y cómo funciona el poder en el sistema en el que vivimos y cómo, como tú dices, no solamente se crean los espacios
para tener impunidad y para hacer lo que te dé la gana con pasta y con poder, sino que también son los espacios desde donde se impulsan discursos, ideas y herramientas que a la postre intentan retorcer el mundo para que obedezca a sus fines. Cosa que es bastante lógica, quiero decir. Si tú creas un sistema en el que estás en la pirámide, en la parte más alta de la pirámide, ¿por qué ibas a empeorar tu estilo de vida? ¿Por empatía? ¿Por valores? Sí, hombre. ¿Y entonces cómo has llegado ahí arriba? Eso no quiere decir, evidentemente, no se trata de decir que todos los ricos son malos y ya está, porque evidentemente siempre vas a encontrar a gente que tiene mucho dinero y siempre vas a encontrar a gente de todo tipo, incluso gente rica que te defienda un sistema más justo, y seguro que hay muchísima más gente rica que no se juntó con Epstein. Y no va de eso, no va de individualidades. Va de que no importa tanto el nombre, porque si no está uno, va a estar otro. Porque es una cuestión estructural. Que nos centramos mucho en Epstein, pero que de verdad que esto pasa toda la puta vida. Que dentro de las estructuras de poder se hacen auténticas barbaridades. Cualquier persona que ha asomado un poquito la patita a esos círculos, en fin, lo sabe. Lo sabe, que la gente que se va los domingos a misa, entre semana, está haciendo auténticas barbaridades. Cuando no es explotando a personas en el sudeste asiático, es yéndose a Tailandia de turismo sexual. Y cuando no, a meterse todo lo que pueden y más. Es decir, hay todo un espacio de excesos, de impunidad, etcétera, que rodea todo ese mundo, que de hecho ha sido criticado históricamente desde que existe la desigualdad. O sea, no es nada nuevo, simplemente que en la sociedad actual pues tiene un funcionamiento muy determinado. Un funcionamiento en el que intentan crear discursos políticos que les favorezcan y una propaganda que oculte sus mentiras. Y para eso estamos aquí, para decir, no, mira, es que esto en el fondo, este sistema no va ni de igualdad ni de meritocracia, va de seguir sirviendo y engrasando con nuestra sangre los engranajes de un sistema injusto y asqueroso en un momento en el que nuestro mundo navega a la deriva y hacia el desastre. La cuestión aquí que yo diría, ¿no?, es ¿qué de bueno aportan al mundo los millonarios? Yo opino que nada. Es decir, yo tengo la radical idea de que nadie necesita más de 1.000 millones en el banco, ¿vale? Mira si pongo el techo alto, para que ningún libertario te diga, oye, 1.000 millones, Es decir, ¿de qué nos vale los Bezos, que lo que están haciendo es un uso totalmente individualista y atado a sus intereses de cosas que no son comunes a todos, como por ejemplo el medio ambiente? Es decir, los que más contaminan es el 1% de la población. Y de hecho esta concentración de capitales, tan defendida por la derecha, por los liberales, que están muy bien pagados por esta gente, por supuesto, nos lleva a esto, nos lleva a la isla de Epstein. Como tú decías, Adrián, podría no ser Epstein el que estuviéramos aquí hablando, podría ser otra persona, sería igual. Epstein al final era un conseguidor, un facilitador, pero es esta estructura la que encuadra todo esto. Y además, ¿tú sabes a qué país y a qué gobernantes miraba Epstein por encima del hombro y les tenía bastante asco? Adrián, René. ¿España? No. A un gobierno en concreto. Al gobierno de China. Decía que eran... Pensaba que iba a haber un girito ahí. No. Decía que eran unos campesinos venidos a más y que estaban en otra área y que eran unos mierdas, básicamente en una conversación con Steve Bannon. Y dices, pues oye, a lo mejor es que la cúpula del Partido Comunista de China no cae de estas cosas y al que pillan con cosas parecidas se lo cepillan rapidito, ¿no? Hay que ver que desde luego esto también ha sido un golpe a la moral de Occidente, ¿no? Yo he oído voces antirracistas decir, pues bueno, ahora mismo Occidente ya no nos puede demostrar nada, ¿no? No puede hablaros de valores. Que ojo, esto mismo, que esto se descubra, está muy ligado a los valores occidentales, es decir, hay libertad de información, prensa, que todo esto es un poco subjetivo, pero bueno, existe, y en otras sociedades autoritarias no se dan. Ya lo dijeron los chicos del maíz, la única minoría peligrosa son los ricos. Han vuelto los chicos, la única minoría peligrosa son los ricos. Y al final los que acceden y vienen a invadir y violan y todo el rollo, se está demostrando que eran otros. Por eso está muy incómodo los ultras. Ellos son la minoría peligrosa.
Y oye, yo me sumo a lo de los 1.000 millones que da y no pasen, pero vamos, como dices, te has quedado ultra reformista con esa medida, ¿eh? Mira, me he quedado Soed. Vamos, tremendo, 1.000 millones, quién pudiera, ¿no? Es para que no me critique mucho Rayo. A ver si le basta con 1.000 millones. Bueno. Solo quería comentar brevemente, pues bueno, el papel, que la gente lo está obviando un poco, pero el papel del Estado de Israel en todo esto, que no es poca cosa, ¿eh? Bueno, tenemos a Epstein, que cada vez más parece que hay más teorías que acompañan que Jeffrey Epstein pues era un agente del Mossad, o al menos un activo de inteligencia, sino agente del Mossad, ¿no? Es decir, Ghislaine Maxwell, su compañera, ¿no? Su máxima confidente, su padre, era un conocido agente del Mossad, al que se hizo un funeral con honores en Israel tras su fallecimiento, pese a ser ciudadano inglés, si no me equivoco. Y bueno, además, todo el tema de la isla encaja mucho con el modo de actuación del Mossad. Nos vemos en la isla. Sí, en la isla. ¿No? Es decir, la teoría de que, pues bueno, Epstein también hacía todo esto para tener a toda esta gente bien cogida por los huevos, ¿no? De hecho, si lo recordamos, el FBI, en los archivos de Epstein, dice que Donald Trump está comprometido por Israel. Es decir, que Israel tiene información muy sensible de Trump y, por lo tanto, pues bueno, está controlado. No sé un poquito qué sabéis de ese tema para comentarlo brevemente. Yo prefiero ser prudente, o sea, no creo que tengamos que caer en... Yo vuelvo a decir que no quiero caer en las teorías de este tipo, que la cosa avance. Sigamos insistiendo en que era una persona con muchísimo poder, que Israel, obviamente, en el entramado occidental es fundamental, e independientemente de lo que se dice, por ejemplo, ahora, de que Netanyahu tenía atrapado a Donald Trump y, por lo tanto, le hacía seguidismo, independientemente de eso, o sea, al explicarlo todo a través de, que es como lo más peliculero, ¿no? Que a lo mejor lo que pasa es que extorsionaba a Trump, tenía información sobre él en sus más de 15 años de amistad, Netanyahu era consciente y, por lo tanto, le hacía seguidismo. Eso es muy interesante, pero lo más importante es volver a explicar todos estos entramados y relaciones de poder. Pero, claro, todo también encaja mucho por el entorno de Epstein y además también por el vínculo que tenía con Ehud Barak, ¿vale? El, pues bueno, ministro de defensa, expolítico, unas personas, primer ministro de Israel, pues bueno, tenían una relación muy, muy cercana y parece que es su principal vinculación con el Mossad y demás. La verdad es que cada vez está un poquito más claro, sobre todo la línea con Ehud Barak. Pero bueno, todo esto creo que entra en la línea un poco especulativa, pero ya muy clara, Claro. De que no tenía que ver con los servicios de inteligencia. Lo que no podemos concluir es si era un agente del Mossad. Claro. ¿Vale? Eso es lo que no podemos concluir. El tema de Epstein y el Mossad es una cosa de la que se lleva hablando ni se sabe, años, ¿vale? Con los archivos de Epstein se ha sabido un poquito más acerca de esta relación con el Mossad y luego hay un informe del FBI que dice claramente que Trump podría estar comprometido por Israel y que tiene que ver un poco con todo este tema. Dicho esto, suena como muy grandilocuente decir que Epstein pudo ser confidente o tener relación con el Mossad, cuando en realidad es una cosa como bastante habitual. O sea, que los servicios secretos de un país tengan centenares y miles de confidentes por todo el mundo es una cosa que pasa. Es decir, la CIA y el FBI tienen un montón de confidentes, incluso dentro de las propias mafias, incluso dentro de la propia policía, incluso en otro país. Es decir, es una cosa que es como, wow, madre mía, tiene relación con el Mossad, que no es tan raro. La propia policía española tiene policías infiltrados en movimientos sociales. O sea, quiero decir que no es una cosa que diga, wow. Y Epstein, conociendo a todo el mundo como conocía, teniendo todas las relaciones que tenía, pues no sería raro que el Mossad en un momento dado le dijera, oye, ya que te reúnes con este, échale un ojo. Pues no sería raro, la verdad. De ahí a ser un agente encubierto ya... Porque claro, ¿por qué coño harías eso? Quiero decir, eres un tío rico con pasta, etcétera, ¿por qué harías algo así? Quizá si no es por convicción, que igual tenía toda la convicción del mundo. Entonces, pues bueno, tenemos material como para especular al respecto, evidentemente sin afirmar nada, y estoy también con René. Y sobre todo también estoy con René en el sentido de que no es tanto lo importante,
¿qué sería lo importante de esta relación para mí? No sería tanto la relación con Epstein, sino la relación de organizaciones prosionistas dentro del extremismo de derechas. Y yo creo que ese es el punto. Es más, que luego también podemos hablar de ello. Aznar, José María Aznar aquí en España, una manera que tuvo de acercarse al mundo conservador estadounidense es a través de Friends of Israel, que es una fundación que tenía a Rafael Bardají como su principal interlocutor. Y a partir de ahí Aznar entró en contacto con Bush, entró en contacto con ciertas redes. Puede ser que Epstein, porque ya sabemos que hay correos que aseguran que a Aznar se le enviaron 2 paquetes y también se le pagó un viaje para recibir un premio. Es decir, esa red de contactos que tuvo la derecha conservadora en España, el mundo conservador estadounidense, a través de Friends of Israel, es una cosa también bastante común. Y de hecho, Rafael Bardají, todos los contactos y toda la red que construyó Rafael Bardají con Aznar, la ha terminado heredando Vox. Y hay ciertos lobbies y ciertas organizaciones prosionistas, como ACOM, que han seguido esa estela. Y ahora de repente salen unos correos confirmando estas relaciones y que estaba Epstein de por medio, y dices, aquí me la suda si el Mossad está detrás o no. Lo que está claro es que Israel y el sionismo tienen una relación inequívoca con la extrema derecha, con el supremacismo blanco y con todas estas paranoias. Y lo estamos viendo en cómo Israel puede destrozar Gaza y no pasa absolutamente nada. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, en mi opinión. Total. ¿Cómo ves esto, René? Y en especial, ¿cómo ves el tema del silencio mediático? ¿No? Porque aquí la pregunta es clara. ¿Qué pasaría si fuera Pedro Sánchez el que hubiera recibido paquetes de Epstein y demás? Es que, nada, es simplemente la doble vara de medir, ¿no? Pero es con absolutamente todo. En las cuestiones de corrupción también. Salen unos audios que podían incriminar a algún político del PSOE, 100% es un corrupto. Y probablemente lo sea, pero no hay duda, ¿no? Pero en cambio, sale cualquier audio o cualquier cuestión, papeles de Bárcenas, M. Rajoy, que les pueda comprometer a ellos y nadie sabe muy bien en la derecha quiénes son. Y aquí funcionamos exactamente igual. Obviamente no podemos decir, como estamos comentando, que Aznar tuviera una magnífica relación con Epstein o que hubiera ido a la isla o ese tipo de historias. No es eso. Nosotros no somos como ellos, no mentimos. Porque si fuera a la inversa, está claro. Pedro Sánchez sería satánico y habría estado comiéndose niños, porque los comunistas comen niños, y habría ido a la isla Epstein a comérselos. Y lo estarían diciendo, y estarían intoxicando las redes sociales con ello. Que eso es otro melón que ya se hablará y ya trataréis, porque lo habéis comentado. Es que además las redes sociales, quienes las controlan, ¿qué es lo que favorecen? Cuando el gobierno de España habla de intentar controlar la manipulación algorítmica, obviamente hay base ahí. Y a nadie le sorprende que desde que Elon Musk ha controlado la antigua Twitter, X actualmente, ha cambiado muchísimo esa red social y se ha convertido en un auténtico estercolero. Y al final, estos son el tipo de cosas. Respecto a que haya algo con Aznar, es que Aznar es el padrino. Yo me espero cualquier cosa de José María Aznar. Y en cualquier caso, creo que es muy importante, aunque no tengamos las respuestas, todo esto que ha comentado Adrián, estos hilos, estas conexiones, esta relación entre la extrema derecha supremacista y los sionistas, esta relación obvia que hay entre la derecha española, incluso desde la época del franquismo, ahora Vox con todos los vínculos que hay con otros grupos ultras en otros lugares del mundo, todo esto es muy, muy importante y relación. Obviamente, me salgo un poco del tema, pero para que se entienda, cuando Trump hace la nueva estrategia de seguridad nacional, que la sacó en noviembre, si no me equivoco, y habla abiertamente de apoyar e impulsar movimientos patrióticos, que dime tú que es patriótico, ¿no? Patriota es lo que hacen estos, ¿no? Es decir, apoyar a movimientos ultras en Europa y en el resto del mundo, es porque hay unas conexiones, hay unos vínculos y hay unos apoyos. Lo que pasa es que ahora ya van a cara descubierta. Creo que es muy bueno que haya personas y canales como el vuestro y otros que intenten como encontrar esas conexiones para por lo menos hacernos pensar y sobre todo hacernos unir puntos. Aunque no podamos afirmarlo porque no somos como los ultras, unos mentirosos, que por lo menos nos hagamos un mapa y entendamos que las cosas no caen de la nada. Igual que hemos dicho antes que Epstein no es que fuera un ser individual. Hay todo un ecosistema que le permite actuar con esa impunidad.
La realidad es que el tema de los documentos de Epstein, ¿no? De lo que se ha filtrado, pues también es un poco una vergüenza porque por parte de la administración estadounidense lo que está viendo, como no podía ser de otra manera, es un intento de proteger a los poderosos, ¿no? Como has dicho, Adrián, hay páginas enteras en negro. Te digo de un personaje que todos los archivos que le nombran están en negro, se llama Benjamin Netanyahu. Prácticamente no se puede leer nada de él, está todo tachado, ¿vale? Y además el Departamento de Justicia ha reconocido que ha vetado, no ha publicado ninguna foto que muestre muerte, torturas y demás. Ojo. Eso es porque lo había. Si tú dices que has denunciado... Ahí no digo que lo haya, pero que sepáis que he tapado toda tortura o violencia. Bueno, esto lo ha reconocido el portavoz del Departamento de Justicia, que no, que esas fotos existen y no han salido. Y dice, espérate, entonces aquí hay más cosas de lo que estamos viendo. Y bueno... Seguro que eso lo ha hecho un becario, chaval. Han puesto al becario ahí a censurar. Claro. Pero además, ha pasado algo muy curioso, Adrián, con toda esta documentación. Resulta que, en teoría, tapar los nombres era para garantizar la seguridad de las víctimas. ¿Y no lo han hecho? Que no lo han hecho. Que de hecho se ha podido rastrear la identidad de las víctimas. De hecho, ya la gente ha encontrado como a decenas de ellas. Pues la gente es así. Mientras que lo que se ha hecho es intentar tapar a todos los poderosos. Claro, pero eso también es porque la liaron. Porque no es que pusieron al becario. Y en la primera filtración que se hizo en diciembre, porque aquí hubo 2 filtraciones, la primera que se hizo mal el hecho de tapar los nombres y tapar algunos datos, y muchos de ellos se podían, si hacías copia-pega con el PDF, o si hacías que cogías una aplicación de estas que te transforman el PDF a documento de Word, se borraba la censura, que dices, joder, con el Departamento de Justicia hay mucho recorte, últimamente. O sea que es que encima son unos chapuzas, tío. Pero bueno, yo qué sé, le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Es lo típico que me podía haber pasado a mí. Tampoco me voy a meter ahí de, oye, Adrián, ¿te acuerdas cuando te ordené tapar los documentos? Sí, ¿qué pasa? Ven un momento a mi despacho. Alguien se comió una bronca, que no sepáis. Y seguro que cobraba el salario mínimo. Pues bueno, René, vamos a hablar un poquito también de la posición de Trump, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no vale mucho ya entrar en la relación de Epstein y de Trump, que era magnífica, sostenida en el tiempo y amigos del alma hasta prácticamente 2007 y con una relación muy estrecha. Y, de hecho, como he dicho al principio, ¿no? El nombre de Trump sale más que el nombre de Jesús en la Biblia, en los archivos de Epstein. Pero, bueno, todo esto deja muy tocado el liderazgo de Donald Trump y la reacción del mundo MAGA. No sé un poquito qué nos podrías decir a este respecto, cuál es tu opinión, qué cosas ves. A ver, es que en el mundo MAGA es una amalgama de muchas cosas y gente muy chunga. O sea, a veces porque en España no se estudia tanto lo concreto de lo que pasa en Estados Unidos y muchas veces se hacen analogías que no son del todo ciertas, pero para que nos entendamos, si Vox o algunos diputados de Vox en concreto nos parecen descabellados, si escucháramos a congresistas norteamericanos podríamos alucinar, porque ahí dentro hay gente que cree que hay una guerra entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre Satán y Dios, y Satán son los rojos y Trump es una especie de redentor. O sea, hay un nacionalismo ultracatólico muy fuerte, bueno, cristiano en este caso, pero, en fin, ¿qué podemos decir? O sea, Trump, yo me pregunto cuántas vidas tiene. Quiero ser optimista y pensar que esto de verdad le va a dañar y va a generar un cisma importante en su movimiento, pero no sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo tengo dudas de qué giro le va a meter Trump a todo esto. ¿Volverá a ir con una ISA aún más bestia para intentar unificar a su base? Algo se va a volver a encontrar. Ya está intentando como vincularlo otra vez a los demócratas y al final, lo hemos dicho al principio, la estrategia de meter basura por todos lados. Hay que entender que mucha gente no está al tanto de mirarse estos detalles que estamos comentando aquí y que hay gente que puede pensar que el Pizzagate es verdad y a la vez puede pensar que hay algo de verdad en que Trump era un personaje que se reunía con Epstein y todo está mezclado. Entonces, igual Trump encuentra algún mecanismo para solucionar todo esto. Yo no le subestimaría, sobre todo porque ha generado una base de apoyo ideológico electoral fuerte y aunque tenga diferencias, pueda tener choques frente a los demócratas o
o que vienen los rojos, puede valer todo. No sé vosotros qué consideráis de esto, pero yo soy escéptico con respecto a que de verdad esto vaya a hacer muchísimo daño a Trump. Es cierto que Ocasio-Cortez y los demócratas están intentando por todos los medios vincularlo y decir que lo que ocurre con el ICE y las barbaridades que estamos viendo, la Gestapo norteamericana, responde en última instancia a un Trump intentando tapar, en cierto sentido, lo que ocurre con lo que sale de Epstein. No lo sé, yo tengo mis dudas, es que no subestimo a Trump, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Adrián? Pues... si esto fuera un escándalo aislado, ¿vale? Nos vamos a Fascismolandia, donde la extrema derecha gestiona bien y la economía de Estados Unidos es boyante, todo el mundo quiere a Estados Unidos, la gente quiere a Trump, y esto de Epstein es un caso aislado. Es un escándalo puntual y ya está. En ese caso, pues ya está, no habría mayor problema en principio y todo podría quedarse ahí. El problema es que Donald Trump, joder, lleva una carrerita, ¿vale? Que además es como una pirámide, ¿no? Tenemos, como decía Gramsci, la macroestructura y la microestructura. La macroestructura es que el país no va bien. La economía va mal, los salarios están estancados, hay desigualdad, tienen problemas con la vivienda, tienen problemas a nivel sanitario. Es decir, Estados Unidos lleva arrastrando muchos problemas estructurales, que ojo, que no soluciona a nadie, Obama un poquito, alguna cosa, pero Joe Biden, un puto desastre, los conservadores que han subido al poder, un puñetero desastre, George W. Bush, un puñetero desastre, y ahora llega este tío que un puñetero desastre. Porque encima todo el dinero se lo está gastando en cosas que no son productivas, en seguridad, en sus mierdas, ¿vale? Entonces partimos de esa base, que la gente que está mirando por su pan de cada día no le está yendo demasiado bien. Luego, estás polarizando a la sociedad muchísimo, muchísimo. O sea, tienes gente, de verdad, por mucho que dividas y por mucho que enfrentes y por mucho que uno de esos bandos esté contigo, nadie puede gobernar un país dividido, y menos cuando la segunda enmienda te dice que puedes llevar una pipa, ¿vale? O sea, no lo intentes, porque si tienes una manifestación de 300.000 personas, 50.000 van a llevar una pipa encima, ¿vale? Eso por otro lado. Y luego encima has mentido a tu electorado. Has hecho toda una serie de cosas que dijiste que no ibas a hacer, como por ejemplo amenazar a medio mundo con que lo vas a invadir, ¿vale? O la guerra arancelaria. Son cosas que de verdad nadie te apoya, tío, en eso. Nadie le apoya. O muy poquita gente. Después estás sosteniendo desde el año 2014, 2013, 2015 por ahí, una mentira continuada de que eres el elegido, que va a sacar el Deep State, y nada de eso se está haciendo realidad. Nada. Es decir, tú puedes tener fanatizada y engañada a muchísima gente, pero no todo el tiempo, sobre todo si no solucionas nada. Y luego tienes un grueso muy importante de gente que te ha estado apoyando, que es la gente latina, la gente hispanoamericana, que la estás echando del país a patadas con una Gestapo que te has creado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues acaba de perder Texas en las midterms. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Eres el primer republicano que pierde Texas. ¿En cuánto? No lo sé porque no tengo ese dato. Pero, hombre, quiero decir, estás perdiendo popularidad a pasos agigantados en todo el mundo. O sea, en tu propio país y en todo el mundo. Y en medio de esa vorágine se descubre que eras muy amiguito de Epstein, que has viajado no sé cuántas veces a la isla, tu nombre aparece por todas partes, y la gente empieza a recordar que tienes una sentencia por abuso sexual. Chico, claro. Y seguramente el mes que viene pasará otra mierda, ¿vale? Porque recientemente había sido lo del ICE, que coges y a la Gestapo que estás armando se cargan a 2 personas. Personas además muy blanquitas de piel. Pues continúa. Entonces, resumen. Esto es un clavo más en el ataúd de un montón de clavos que se está clavando. Ahora bien, como hemos dicho desde el principio, no hay que personalizarlo todo en Trump, porque al final Trump es un líder y ojo, que si se termina yendo, por lo que sea, tiene gente detrás. A veces creéis que el movimiento MAGA va a morir, ¡hala! Ya está. No, o sea,
está Ron DeSantis por ahí, está Vance, está toda la banda de lunáticos que le siguen a todas partes. Van a intentar seguir lo que él ha estado construyendo durante todo este tiempo. Pero evidentemente no va a ser lo mismo, creo yo. Y sobre todo es muy importante el ejemplo que está dando Trump sobre la verdadera cara de la extrema derecha. Porque yo cada vez que alguien... Claro, cuando eres de izquierdas es muy sencillo. Tú quieres subir el salario mínimo y te dicen, así Venezuela en Pezuela. Y ya te la han liado. Y nosotros no teníamos como ninguna referencia. Es decir, bueno, podemos decir vete a Honduras, pero no es lo mismo, ¿no? Pero ahora podemos decir, vete ahí a Estados Unidos, que te maten a tiros en ICE, a pagar 10.000 euros por noche de hospital. Vete allí si tanto te gusta el capitalismo y tanto te gusta la extrema derecha. Y podemos decir, si Vox sube al poder, ojo, porque al espejo en el que se mira es este señor. Entonces, pues bueno, cuando eres el faro de un movimiento a nivel global y fracasas, lo normal es que fracase, por lo menos en parte, tu movimiento. ¿Me sabéis decir los nombres más importantes relacionados con Epstein y el tecnopoder? Creo que os puedo decir el que todo el mundo habla. Musk es el principal, pero claro, alrededor de estos tenemos que hablar de más nombres. De Musk nombres. No. Son los que decía Varoufakis, el tecnofeudalismo, que además es un libro muy, muy bueno, que son, obviamente, los... Es que, otra vez, hemos hablado al principio de cómo Epstein, en el fondo, es la ruptura de la idea meritocrática capitalista, porque llega donde llega gracias a sus contactos y su forma de actuar. Y en Silicon Valley, ahí se habla, seguro que habéis comentado muchas veces, un montón de teorías y de grandes líderes, de grandes tecnooligarcas que niegan la democracia, que creen en las ideas de la ilustración oscura, que niegan la democracia por completo. Musk, sabemos todos sus delirios y sus películas de Marte. O sea, es que es un poder muy peligroso y la relación con Epstein al final revela que el poder, en qué escalas se mueve el poder. Lo vimos en la foto de Trump al inicio de mandato, con quienes se reunía, quienes quería unificar. El chat está muy activo, ¿no? Comentando cositas, René, porque has comentado los tecnofeudalistas, que yo creo que los tecnopedofeudalistas. Los tecnopedofeudalistas. No. Pero más dice que él nunca fue y que no sé... Bueno, primero más dijo que nunca había hablado con él, que no sé qué. Al final se demuestra que sí. Y salió el mail este, ¿no? El correo, ¿cómo decía lo de la fiesta? Lo de la fiesta guapa, y iba ahí con su mujer y no sé qué. La fiesta más salvaje y que su mujer no tenía ningún problema en esa fiesta, que podía ir. Y bueno, la verdad es que lo que parece es que Epstein no tenía tampoco mucho interés en que más fuera. Hay que ser muy pringado. ¿Vale? De hecho, hay un correo en el que le dice, vente, que va a ser una fiesta súper guay, es un evento de la ONU. Y Elon Musk le dice, tío, estoy trabajando mucho, no me vale la pena gastar mi tiempo, que es muy valioso, en ir a un evento con diplomáticos aburridos. Y le dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Tú crees que soy idiota? Ahí no va a haber nadie de más de 25 años. Vamos a pasárnoslo súper bien. O sea, ¿qué tal? Y además, recordemos que Epstein fue condenado en 2008 por tráfico infantil. Y más sigue hablando con él. Lo de la fiesta es en 2012. 2012-2013. Pero bueno, el chat lo ha comentado muy bien. Medio Cascasiu, Mignic y tal. Hay un nombre que es clave en todo el tema del tecnofeudalismo, que es Peter Thiel. No sé si tienes conocimiento de él, René. Os has oído un poquito así campanadas. Sí. Porque es una de las figuras claves de la PayPal Mafia. No sé si Adrián nos puede dar algo de luz sobre Thiel. Sí, básicamente alrededor de la fundación de PayPal, que es este servicio para hacer pagos por Internet, hay un montón de personalidades que están implicadas. Entre ellas el propio Elon Musk, pero también Peter Thiel y otras tantas personalidades. Y luego da la casualidad de que muchas de las personas que participaron en esa empresa o en ese proyecto luego han estado muy bien posicionadas en las multinacionales o las empresas más importantes a nivel tecnológico, que tienen su sede además en Silicon Valley. Por eso se le llama la PayPal Mafia. Es gente que entendió que en un futuro, pues, ese tipo de sector iba a ser muy importante, ¿no? Sobre todo el tema de los datos. De hecho, Peter Thiel
tiene una empresa que se llama Palantir, que trabaja con datos, ¿vale? Y bueno, pues en mayor o menor medida han terminado todos pues trabajando en este tipo de empresas y muy bien posicionados a nivel de influencia, sin más, quiero decir, no tiene más no tiene más historia. Peter Thiel es un antidemócrata convencido, ¿vale? Claro. Él opina que hay que destruir la democracia, que la gente normal no tendría que tener derecho a voto, ¿vale? En especial creo que habla de los pobres y las mujeres, dice que no le ve sentido que voten. Y además tiene toda una guerra contra, ojo, el establishment tradicional, ¿vale? Tiene todo un discurso de que hay que destruir lo antiguo y se refiere al poder que viene de los bancos, de los gobiernos, para crear algo nuevo. Es decir, es como el máximo ejemplo de tecnofeudalismo, ¿vale? De hecho, Thiel se presentó con los republicanos, se presentó como candidato político y perdió. Hay que ser muy pringado para tener tanto dinero, presentarte en un sitio más o menos que podía ganar y perder. Es decir, la gente te tiene que tener mucho asco y te tiene que tener muy pillado, ¿vale? Y hay teorías de por qué Thiel está con los republicanos cuando él ha dicho que a él los republicanos ni van ni le vienen, ¿vale? La principal teoría es que Thiel lo que quiere es aplicar el modelo de tecnofeudalista. Y para eso necesita un país. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no hay ningún país destruido donde pueda aplicarlo. Entonces, ¿dónde se puede aplicar? Pues cuando Estados Unidos caiga. Ya está, cuando Estados Unidos se separe o entre en una guerra civil o algún territorio se secesione, pues él y otros miembros de la PayPal Mafia podrían pues coger trozos de tierra o declarar pues eso, sus propios estados, ¿no? Aparte. Entonces, esto es un poco la ideología que además, ojo, está sostenida en la mente de esta gente. De hecho, hay uno de los máximos teóricos del tecnofeudalismo que él, pues bueno, habla de que todos eran pequeñas ciudades, bueno, o grandes ciudades, ¿no? Depende un poco del CEO técnico, del CEO político que la dirige, donde los ciudadanos podrán participar mediante la compra de acciones y vivir libremente en esa ciudad, y que, por supuesto, pues habrá... Y dices, pues bueno, ¿cómo consigue una ciudad como esta, ¿no? Dominada por un tech CEO de carácter no democrático, sino el que se vota, si tienes participación económica, controlar la ciudad? ¿Sabes qué solución plantea este hombre? ¿Cuál? Pues tener un ejército de robots asesinos que maten a cualquier cantidad de gente que se manifieste. Privados. Claro. No, si te parece funcionarios los robots. Ahí me saqué una posición. En mi hora de descanso. No. Eso no va. No tiene Pues, nada que vaya a pasar. Esto está publicado en internet. Se llama Patchwork. No es un juego de rol, es la visión del mundo que tiene, y esto es en lo que esta gente cree, ¿eh? Es decir, esto le han soltado bastante dinero a los pensadores y ideólogos del tecnofeudalismo, que recordemos, y la Ilustración Oscura, que recordemos que estos movimientos no aspiran a ser masivos. Por eso no vimos casi nada de ellos. Aspiran, de hecho, a ser un movimiento básicamente elitista. ¿Qué tenía que ver Peter Thiel con Epstein? Pues de todo. Tienen un montón de correos, se llevan súper bien. De hecho, ¿sabéis los dos qué evento celebran? Pues tienen unos correos donde celebran la llegada de un evento, del Brexit. Epstein dice que esto va a ser el principio de todo. Recuerdo, ahora que lo dices, en el Brexit estaba el escándalo de Cambridge Analytica. Sí. Claro, ¿verdad? Tiene todo sentido. Flipas, ¿eh? Para los que no lo sepáis, el escándalo de Cambridge Analytica tiene que ver con la compra de datos privados a través de redes sociales por una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, y gente de la PayPal Mafia estaba ahí metida, buscando manipular el resultado del referéndum para que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Y lo consiguieron. De hecho, en los correos que tiene con Peter Thiel, se habla de que lo mejor que puede pasar es que haya una desestabilización global de los estados y que ellos pueden participar en este proceso de desestabilización, y que eso es lo que mejor viene a sus intereses. Vienen sus intereses de forma clara y aún más despótica que antes. Es que al final los ricos lo que quieren es emanciparse de todo control, llámalo democrático o todo control legal. Había una frase, no recuerdo qué teórico lo dijo, pero recuerdo que lo escuché hablando de esto de la Ilustración Oscura. Hay un filósofo y profesor de la Complutense que se llama Carlos Fernández Liria, que tiene un vídeo muy interesante hablando
del tema de ilustración oscura, ya habla de este hombre, habla de Nick Land, y habla de todo este rollo, y al final plantea esta idea y lo conecta con la idea tecnofeudal de Varoufakis, de es que lo que esta gente de fondo está negando son, desde el siglo XVIII hasta ahora, las ideas principales de la ilustración, que te pueden parecer mejor o peores, pero intentaban sentar la idea de ideas universales, derechos humanos, mínimos democráticos, igualdad por lo menos en el plano jurídico o por lo menos como un horizonte deseable, ¿no? Porque en general la gente está a favor de la igualdad, o sea, como concepto. Luego hay diferencias en los matices. Y al final esta gente busca justamente negar todo este andamiaje teórico que se ha construido y que incluso las élites en su momento lo certificaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aunque sea papel mojado, eso fue un acuerdo que vino de los vencedores de la guerra y por parte de las élites. Y estos, Nick Land, Thiel y todos estos, lo niegan y teóricamente procuran hacerlo. Pero más allá de lo teórico nos tenemos que preguntar, vale, lo que estás diciendo tú es que van a intentar no solo aprovecharse, sino de alguna manera favorecer que haya la desestabilización. El escándalo de Cambridge Analytica está ahí, pero igual en algún momento también hay que investigar más en qué medida influyó también o intentó influir en las elecciones alemanas, más allá de aparecer ahí en una pantalla. O sea, es que tenemos que entender el momento del mundo en el que estamos. Y la izquierda también hace un análisis de cuál es el sistema capitalista en el que estamos ahora y cómo se ha transformado, cómo la generación de valor es distinta, cómo ya a veces, de hecho el tecnofeudalismo, una de las claves que tiene, y con esto acabo, que me estoy yendo un poco por las ramas, una de las claves que tiene el tema tecnofeudal, que analiza Varoufakis, es que la idea esta de trabajador genera plusvalía y genera riqueza y a cambio recibe un salario, ya no hace falta en el modelo tecnofeudal, no hace falta, porque nosotros mismos a través de la generación de contenido generamos audiencias, generamos likes, generamos riqueza y a cambio recibimos únicamente un capital social, un capital simbólico, ni siquiera un capital económico, y poco a poco así van acumulando más poder. Y además ni en el sistema capitalista en el plano teórico, porque el sistema capitalista habla de libre competencia. Lo que hemos visto con Epstein es todo lo contrario, como sube. Y lo que vemos en Amazon es un sistema feudal de facto. O sea, ellos cobran pasta, ganan dinero gracias a que la gente entre en su mercado a anunciarse. O sea, que estamos en otro punto y, como decía, ya no Marx, que lo has mencionado antes, sino Adam Smith, fijaos, Adam Smith, planteaba que cuando los ricos se reúnen entre ellos, normalmente lo hacen para criticar o conspirar contra los trabajadores y en favor de sus intereses. Y esto lo decía Adam Smith, que muy comunista creo que no era. Creo que no. Si es que van a hacer progre a Adam Smith al final. ¿Qué puede tener que ver Jeffrey Epstein, un financista muy relacionado con el poder, con la guerra cultural? Pues chicos, parece que todo. Parece que absolutamente todo. Es decir, porque la guerra cultural, ¿qué es? La guerra cultural en realidad es un concepto extraído del marxismo. Es un concepto que rescató Antonio Gramsci en Italia, que es uno de los pensadores marxistas, más importantes del mundo moderno, que actualizó muchas de las ideas y aterrizó muchas de las ideas de Karl Marx sobre lo que tenía que ser el comunismo. Y él básicamente intentó comprender, mientras se pudría en la cárcel, por qué la clase obrera, o muy buena parte de la clase obrera, votaba al fascismo. Él fue coetáneo con Benito Mussolini y vio cómo el fascismo era aplaudido por las masas obreras, o por lo menos por parte de ellas. Entonces él entendió que todo sistema, sobre todo si es un sistema desigual, todo sistema político, económico, social que genera desigualdad, debe de tener alguna razón de ser, algún motivo o algo que lo sostenga, que es la macroestructura o lo que tenemos por ideología. Es decir, el convencimiento por parte de los individuos o buena parte de los individuos de una sociedad de que ese sistema es el mejor, de que ese sistema es deseable, etcétera, ¿vale? Y eso se hace a través de un sistema de valores, por un sistema de aprendizaje sociocultural, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que la gente crea en la meritocracia es una manera de intentar sostener la idea de que el capitalismo es igualitario, que por lo tanto todos empezamos en igualdad de condiciones y que lo que tenemos que hacer es esforzarnos, ¿vale? El individualismo también forma parte de
uno de los pilares del capitalismo, porque hace que veas porque hace que cuando veas a una persona pobre digas, pues el pobre es pobre porque quiere, ¿vale? Y también es el que legitima la riqueza de la clase burguesa, de los grandes empresarios, etcétera. Esto es lo que vio Gramsci, y entonces él entendió que para poder cambiar un sistema político, económico y social también era importante cambiar la macroestructura. Si no, un sistema no podría sostenerse. Y por eso muchas revoluciones fracasaban. Bueno, él tuvo mucho tiempo para pensar, la verdad. ¿Qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos llegan a Polonia y ven el tema del Holocausto y tal, y ven todos los crímenes nazis, pues evidentemente el mundo dice, hostia, pues igual el nazismo y el fascismo son malos. Y durante las décadas siguientes, la extrema derecha intentó formas de volver al ruedo político. Porque claro, hasta los años 80-90 no se comían absolutamente nada, a excepción de las dictaduras militares que apoyaba Estados Unidos. Yo hablo del fascismo como ideología como tal, ¿no? Como ultraconservadurismo, tradicionalismo y todas estas ideas reaccionarias. Entonces, un señor que se llamaba Alain de Benoist, con un think tank que se llamaba Grece en Francia, rescató las ideas de Gramsci y dijo, vale, si queremos que la extrema derecha vuelva a ser algo deseable, algo que la gente quiera, lo que tenemos que hacer es, como decía Gramsci, convencer a la gente. Porque Alain de Benoist se dio cuenta de que aunque los partidos de izquierda perdiesen las elecciones, con el tiempo los conservadores iban aceptando sus ideas. Es decir, pues por ejemplo, el PP ha terminado aceptando el matrimonio homosexual, ha terminado aceptando el tema de la violencia de género. Es decir, aunque la izquierda no gane electoralmente, convence. Tiene la hegemonía cultural. Eso decía Alain de Benoist. Dijo, vale, pues lo que tiene que hacer la extrema derecha es hacer una carrera de fondo para no pensar a nivel electoral, sino para convencer a la gente de que sus ideas son deseables. Lo que también se ha llamado correr o mover la ventana de Overton. Y básicamente en eso andan metidos desde esa época. De hecho, Alain de Benoist escribió un libro en el 81 que se llama La Nueva Derecha. Es el antecedente más próximo de la derecha moderna, de la derecha alternativa actual, mezclado con un montón de variables. Y eso es la guerra cultural. Son básicamente los hilos que han estado intentando mover las últimas décadas para intentar que la gente acepte sus ideas. Y un grandísimo ejemplo de esto es el lenguaje que utilizan, la estrategia comunicativa, no hablar de homofobia o de ir en contra de los homosexuales, sino hablar de lo LGTB, no, en fin, toda una serie de discursos, de lenguaje que utilizan para que, funcione su discurso. La cuestión aquí es que esta guerra cultural, pues, parecía un poco más nacida de unos hombres resentidos desde foros de internet que se fue configurando y luego pues fueron entrando otras voces, ¿no? Pues claro, ahora con Epstein vemos que esto tiene poco que ver. No sé si te has enterado un poquito de cosas de estas. 4chan, ¿no? Es un poco el nacimiento de la derecha alternativa digital, porque la derecha alternativa ya existía en el mundo real, se comía una mierda. Y empezó un foro, 4chan, que es como la versión radical de Foro Coches en el espacio estadounidense, un basurero en internet, y ahí empezaron a testearse y a hablarse todas las teorías un poco, todo lo que vemos hoy en día que forma parte del diario de Vox, pues apareció inicialmente en 4chan, ¿vale? Un documento bueno de eso en Netflix, no sé cómo se llama, igual lo habéis visto. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con Epstein? Pues ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que Epstein hablaba con el fundador de 4chan y en los mismos meses que se intercambiaron mensajes apareció un nuevo foro en 4chan, no sé si te sonará la palabra, René, se llamaba Políticamente Incorrecto, antes de que el título estuviese popularizado. Y a partir de ahí empezó todo en 4chan, ¿vale? Además, Ghislaine Maxwell, su compañera, era súper moderadora en Reddit, lo cual le ayudaba a dirigir la conversación. En los correos de Epstein, lo que vemos todo el rato es cómo ayuda a supremacistas y discursos de extrema derecha con dinero, ¿vale? Hablamos de un supremacista estadounidense, hablamos de Steve Bannon. Epstein y Bannon hablaban mucho,
mucho, mucho, mucho. De hecho, Epstein, que esto lo contaremos en las noticias de después, ayudó a financiar The Movement, es decir, el movimiento que pretendía traer el trumpismo a Europa con la ayuda de la extrema derecha europea. Es decir, Epstein no fue un actor secundario en la guerra cultural. Y además tenemos que no habían otros actores secundarios. Peter Thiel también es un actor muy activo en la guerra cultural, además que él lo dice, y Elon Musk. Y el objetivo de los tres también es desestabilizar países y zonas porque así consideran que sus objetivos personales están mejor. Entonces, la verdad es que con todo esto, la guerra cultural, que ya lo sabíamos, ¿no? Que estaban los multimillonarios detrás, parece algo mucho más teledirigido que algo que nace espontáneamente, la verdad. Todo esto de Epstein es para hilarlo porque hay un montón de información al respecto, pero lo que se ve es que este hombre, que en principio no tenía que tener nada que ver con la guerra cultural de la extrema derecha, está plenamente implicado en ella. Y esto a su vez, claro, explica un poco también por qué ese silencio. Porque simplemente tú podrías separarte un poco de Trump, decir que es un pedo y ya está. Y aquí no pasa nada. Pero es que no puedes ni hacer eso porque Jeffrey Epstein estaba detrás de gente como Bannon, estaba detrás de gente del Brexit, hablaba con los mayores multimillonarios que dan dinero a la guerra cultural, estaba en medio de todo. Flipas. ¿Sabes lo que yo estoy pensando con todo esto? ¿Qué? Con un 1% de todo lo que has contado, la extrema derecha te monta una campaña, 4 vídeos, o sea, te destruye. Con un 1% de todo lo que has dicho te destruye. Y nosotros no, vamos a ir con cuidado, tal, no sé qué, que me parece bien, ¿sabes? Pero es como, joder, es todo tan obvio y la parte que no conocemos tiene toda la pinta que va a una dirección como muy concreta. Pero claro, quiero decir, es que la extrema derecha está hoy más conectada que nunca en su historia. E históricamente ha estado siempre muy ligada a gran capital. A todo eso solo tienes que añadirle internet. O sea, es que no tiene más. Lo que hay que decirle es que a toda esta gente a la que han radicalizado, una generación porque estaban hartos del sistema e iban contra la élite, que los han radicalizado un puñado de multimillonarios que lo que querían era destabilizar el mundo para ver si podían montarse sus ciudades y sus imperios por su lado, sin control democrático. Ya está. Claro. Yo soy libre pensador y casualmente piensas lo mismo que este tío que tiene más dinero que toda España junta. Vaya por Dios, qué casualidad, qué libre pensador eres. ¿Qué la casualidad? Al final nosotros jugamos en esto que se llama la batalla cultural, que a mí me hace mucha gracia porque realmente es la batalla por los derechos humanos. O sea, en el fondo cuando lo llamamos batalla cultural, que yo también lo digo, estamos legitimando pues que estamos, como no, una batalla por las ideas, los valores, el sentido de las cosas. Y en el fondo es que es esto lo que estamos contando. Hay una serie de personas muy ricas que financian determinadas cosas y se aprovechan, obviamente, y saben capitalizar muy bien la frustración de mucha gente para llegar a sus intereses. Más que una batalla cultural, es una batalla por los derechos humanos. Y además, hablando del tema de la batalla cultural, y esto que estáis comentando, hay un libro de Agustín Laje, otro de estos, sí, que también seguramente recibirá pasta a punta pala, el coleguita de Milei, y tiene un libro llamado Tal cual la batalla cultural. Y ellos se han montado pues toda una película, y este en concreto, como ha estudiado filosofía, pues habla de Gramsci, de Foucault y demás, lo interpreta como le da un poquito la gana, y lo que habéis dicho, ¿no? Va cambiando el significado de las palabras. Y habla de pueblo y élite, pero claro, la élite es el marxismo cultural que ha carcomido la cabeza desde las universidades a la gente joven y que ha tomado el poder dentro de las instituciones. Tienen como todo un andamiaje y un relato montado. Yo de lo que comentáis, obviamente hay estos intereses económicos, históricamente lo hemos visto, el gran capital, ocurrió en la Alemania del pintor austriaco, lo vimos con Bosch y con otro tipo de compañías que lo han favorecido, pero a veces, esto ya como, digamos, autocrítica, que a los de izquierda nos encanta esto, ¿no? Hablar de la autocrítica y demás. A veces me da la sensación de que
está como muy bien que explicamos todo esto, ¿no? Explicamos esas conexiones, esos intereses del poder para favorecer unas ideologías que en última instancia les son útiles, aunque las vistan como ideologías rebeldes cuando es todo lo contrario. Pero también nos tenemos que preguntar, vale, y ahora que sabemos esto, está genial, nosotros os podemos explicar a la gente lo que sea, pero hay una parte de la sociedad ya que no se lo va a creer, y luego hay una gran parte de la sociedad que también está frustrada y está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, es decir, nosotros ante esto, ante esta oleada, que jugamos en un partido totalmente desnivelado, o sea, no es un 11 contra 11, es un 11 contra 8, y el árbitro siempre va contra nosotros. O sea, es que es como estamos jugando, y siempre hemos jugado así. Entonces, ante esta situación, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Hemos hablado de presuponer que Trump puede tener problemas y puede afectar a otros movimientos como el suyo, el resto del mundo. Vale, y ahora nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué esperanza le vamos a dar a la gente? Creo que también tendríamos que ir un poco a hablar de eso también. Más allá de jugar a la contra, yo creo que nuestro punto fuerte es un proyecto político consolidado, coherente. A ver, hablo de proyecto político y parece que hablo de partido, pero hablo de qué ideas vamos a defender y sobre todo algo muy sencillo que cualquiera puede entender, que es qué mundo queremos. Entonces, claro, si la gente que tiene el poder y que maneja los hilos y que tiene la sartén por el mango está poniendo pasta para manejar un discurso concreto, pues quizá, y solo quizá, las ideas que están defendiendo no son las mejores del mundo. Por mucho que desde otras ideologías o desde otras posturas la gente se pueda equivocar o pueda hacer mal las cosas. Esto hay que entenderlo también. Y el tema del marxismo cultural, que defiende a Agustín Laje y que, bueno, cada vez que algún creador de contenido o algún influencer de extrema derecha saca un libro, siempre es para explicar cómo atizarle a la izquierda. O sea, no hay... Y en general, todos los creadores, o casi todos los creadores de contenido, cuando suben vídeos, siempre es atizando. O sea, su discurso es mucho más a la contra que el nuestro de base. No tienen mucho que proponer ni mucho que hacer, y cuando llegan al poder se ve. Y lo peor de todo es que lo peor de todo, una de las cosas chungas que has comentado, René, el tema del marxismo cultural, que es que estas teorías de la conspiración que maneja la extrema derecha las podemos rastrear hasta la época del pintor austriaco, porque el marxismo cultural no es más que una extensión de los protocolos de los sabios de Sion, que es claro, que es esta idea de que hay un núcleo de poder, una suerte de gobierno en la sombra mundial que maneja los hilos tanto de un lado como de otro para imponer una serie de ideas en la sociedad que últimamente la van a llevar a la caída de Occidente. Si es que hay un libro que se llama La caída de Occidente, que data del año 1918, y hablaba de estas cosas. Ya han pasado más de 100 años y Occidente no ha caído, a pesar de que ha padecido 2 guerras mundiales y una guerra fría. Quiero decir, es que son tantas tonterías y vienen todas del mismo sitio. Vamos ya acabando esta sección. La verdad es que le hemos dado un buen repaso a Epstein, a Musk y a Aznar y lo conectado que estaba este hombre con el poder, ¿no? Yo simplemente, pues para concluir, lo que diría es eso, que Epstein no es un individuo, es un fenómeno estructural, es algo que ocurre solamente porque existen millonarios, y por supuesto que Epstein no era un personaje neutral, ¿vale? No era tampoco, como lo quieren vender, una persona que ayudaba a un bando y otro y demás, sino que era una persona muy metida en la guerra cultural y que estaba fuertemente ligada a personas como Steve Bannon, como Peter Thiel, como Elon Musk, como Donald Trump, y por supuesto empujaba en la dirección ideológica conservadora. No es un individuo, es una lógica, es el sistema, y que no nos dejemos caer, no quedamos en la desesperanza, y porque en el no hay futuro y en el todo es una basura, no ganamos nosotros. Nosotros necesitamos de la generación de esperanza. A ellos les basta con embarrar, enfrentar y generar odio. Pero que este tipo de cosas nos ayuden aún más a armar nuestros discursos y también, como se ha comentado aquí, tener más argumentos para decirles a los ultras esto es lo que vuestras políticas y lo que vuestros ídolos defienden. Que también me hace mucha gracia, ¿no? Que los ultras admiren a Donald Trump y sobre todo los ultras religiosos, cuando él creo que es todo lo contrario
a una persona muy moral y muy correcta. Y bueno, como a la mayoría de invitados e invitadas, quería darte un pequeño tiempo para que nos cuentes un poco lo que quieras, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás ahora? Lo que sea, amigo. Estos 2 minutos son tuyos. Pues no sé, los minutos publicitarios no son lo mío. Podéis ver en las redes sociales. El sábado voy a La Sexta a pelearme con todo Cristo para hablar de estos temas. Además, no de lo de Epstein, pero sí de lo de las redes y los bulos y los ultras y estos rollos. Y coincido y quiero acabar con ese mensaje. Ante lo que hemos visto últimamente con Elena, Reinés, lo que han hecho Sara Santaolalla, Adriana Geste en su momento cerró la cuenta también por algo similar. Las mujeres lo sufren más porque es mucho más violento lo que les hacen. Nos tenemos que cuidar. Y aunque tengamos discrepancias, aunque uno a veces suba un vídeo y no coincido, no es nuestro adversario, no es nuestro enemigo y nos tenemos que cuidar y que apoyar. En general creo que lo hacemos, algunos no tanto, pero creo que tenemos que seguir para allá. Para vencer a una maquinaria no puedes ir con un pequeño tanque, o sea, necesitas ir bien armado. Y creo que espacios como el que estáis haciendo aquí es necesario y estas sinergias, estas colaboraciones son muy buenas. Conmigo podéis contar cuando queráis y que muchísimo apoyo. Pues nada, René Soto, muchas gracias por haber venido. Te veo en la próxima temporada para hablar de más cositas y ya sabes, aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo. Igual. Hasta luego, buenas noches.